Hola, hoy vamos a meternos de lleno a la edición de septiembre 2025 de la revista Cuestión. Ya saben, esta publicación tan importante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, la FNAMCP. La idea, como siempre, es sacarle jugo a los análisis que presentan. Vamos a explorar juntos, pues los cambios y las discusiones más recientes que están moviendo el tapete en lo profesional, lo laboral, los negocios aquí en México, todo basado en lo que ellos publican. Vamos a tocar, por ejemplo, estas transformaciones laborales que traen a todos hablando, lo de las plataformas digitales, la famosa Ley Silla. También, claro, las implicaciones fiscales. ¿Qué onda con la prevención del lavado de dinero para los contadores? Las deducciones. Y al final, un cambio grande en cómo se organiza la transparencia en el gobierno. Bueno, pues a desmenuzar todo esto. Arranquemos, si te parece, con las reformas laborales. Son las que, chance, están generando más ruido últimamente. Primero, esta situación de los trabajadores de plataformas digitales. ¿Cuál es el meollo del asunto según las fuentes que revisamos? Mira, el punto de partida es una reforma fuerte a la Ley Federal del Trabajo, la LFT. Esto fue a finales de 2024. Lo que hicieron fue meterle un capítulo totalmente nuevo, el 12 bis. Ajá. La intención era, pues, tratar de ponerle reglas a una forma de trabajo que creció como espuma, ¿no? Muy rápido y sin un marco claro. Y la pregunta del millón que busca responder esta reforma es: ¿cuándo alguien que, no sé, entrega comida o te lleva en su coche vía app es realmente un empleado, con derechos, obligaciones, todo el paquete? Parece que la clave está en cuánto ganan al mes, ¿no? En el ingreso neto. Justamente. La ley ahora marca una línea. Si la persona genera un ingreso neto mensual que sea como mínimo igual al salario mínimo mensual de la CDMX, entonces sí, hay relación laboral subordinada. ¿Ok? Si no llegan a ese monto, pues se les sigue viendo como trabajadores independientes. Ahora, aquí viene un detalle importante. La Secretaría del Trabajo, la STPS, todavía tiene que sacar las reglas específicas para definir qué es exactamente ese ingreso neto. Ahí hay digamos, un punto ciego todavía. Y claro, esa definición pega directo en si los afilian o no al Seguro Social. Se habla de un programa piloto del IMSS, ¿verdad? Así es. El IMSS echó a andar un piloto el 1 de julio de este año, 2025. Va a durar unos 180 días, 6 meses más o menos. Las empresas de plataformas digitales tienen que registrarse como patrones. Ah, ok. Pueden tener un registro nacional único o uno por cada zona donde operen. Y ya les asignaron una clasificación de riesgo, la clase 4, ¿Qué es eso de la clase 4? en la que corresponde a actividades como transporte de pasajeros o mensajería, paquetería. Y con eso viene una prima inicial en el seguro de riesgos de trabajo que anda por el 4.65%. Aquí es donde, creo yo, la cosa se pone más interesante. O complicada chance. El cálculo para ver si alguien cumple con ese ingreso mínimo. Porque no es nada más ver cuánto les depositan, ¿cierto? Para nada, no es tan directo. Se inventaron un concepto clave, el factor de exclusión. Es un porcentaje, digamos, que se le resta al ingreso bruto que recibe el trabajador. ¿Un porcentaje fijo? Para 2025 sí, hay una tabla. La idea de este factor es, en teoría, compensar los gastos que tienen por usar sus propias herramientas. El coche, la moto, el celular, los datos, lo que sea. Ujú. Lo que queda después de restar este factor, ese es el ingreso neto que se compara con el salario mínimo. ¿Y cómo funciona ese factor? Suena a que puede variar mucho. Pues mira, para 2025 establecieron una tabla transitoria. Si usas un vehículo de 4 ruedas o más, te excluyen el 60% de tu ingreso bruto. ¿60%? Sí, es alto. Si usas moto o algo de 2 ruedas, es el 50%. Y si no usas vehículo motorizado propio, piensa en un repartidor en bici o a pie, solo se excluye el 15%. La revista trae ejemplos que siempre ayudan a entender. Mencionan un repartidor en moto. Ingresos brutos, 20,500 pesos al mes. Ajá. Le aplican el 50% de exclusión, le quedan 10,250 netos. Calculan con eso su salario base de cotización, el SBC, y ¡pum! Resulta que es mayor al mínimo de la CDMX. Conclusión, para el IMSS, él sí es trabajador subordinado. Exacto. Y lo contrastan con otro caso. Un conductor de auto gana 15,000 brutos al mes. ¿Ok? Le quitas el 60% por el factor de exclusión, le quedan 6,000 netos. Eso está por debajo del mínimo.
Entonces, en principio, él sería independiente. Pero, Pero el ejemplo le añade un giro. ¿Qué pasa si esta persona, siendo independiente para la ley, tiene un accidente de trabajo? buena pregunta. Pues hay una regla específica en el acuerdo del IMSS, que dice que en ese caso adquiere temporalmente la condición de trabajador. Esto para que reciba la atención médica, las incapacidades, todo lo que necesite, aunque normalmente no llegue al umbral de ingreso. Es una protección, digamos. Entiendo. O sea, este factor de exclusión es la pieza clave, pero también como que asume gastos promedio, ¿no? Chance no le pega a la realidad de todos. Ahora, para los que sí califican como trabajadores formales bajo este modelo, ¿qué derechos y obligaciones nuevos tienen? Bueno, pues tienen derecho a un contrato por escrito que detalle bien las condiciones. Y ojo, algo muy nuevo, debe incluir la política de gestión algorítmica. Gestión algorítmica. ¿Cómo? Sí, o sea, cómo la plataforma usa sus algoritmos para tomar decisiones que les afectan. Asignación de viajes, calificaciones, incluso suspensiones. Deben explicarlo. Interesante. ¿Qué más? Deben recibir su pago por semana, tener un registro de las horas que trabajan y, lo más importante, que los inscriban al IMSS y al Infonavit. Claro, la seguridad social. Exacto. También podrían tener derecho a reparto de utilidades, la PTU, si trabajan más de cierto número de horas al año, unas 288, dice la fuente. Y un dato que a muchos les interesa. Las propinas quedan fuera. No cuentan para el salario base de cotización. Ok, eso es clave. Y se mencionan otros puntos relevantes en las fuentes, ¿cierto? Como detalles más operativos. Sí, hay varios. Ya comentamos lo del riesgo de trabajo para los que no alcanzan el mínimo. Otro punto. Este aseguramiento del IMSS es compatible si la persona ya tiene una pensión o si está pagando por su cuenta en la modalidad 40. Eso es bueno saberlo. También, si alguien deja de conectarse, de trabajar, pues, por 30 días seguidos, la relación laboral se termina automáticamente. Y algo que la ley prohíbe tajantemente, que las empresas quieran pasar a sus empleados normales, los de nómina, a este nuevo esquema solo para ahorrarse costos. Eso no se puede. Viendo todo el panorama, ¿qué expectativas hay? ¿Y qué retos se ven venir con esta implementación tan grande? Pues mira, las proyecciones del gobierno son ambiciosas. Esperan meter a la formalidad entre 150,000 y 200,000 trabajadores para finales de este 2025. Es un montón de gente. Sí, y eso significaría una buena lana para el IMSS, calculan más de 200 millones de pesos al mes en cuotas. Pero los retos, no son pocos. A ver. Primero, el SAT tiene que ponerse las pilas de actualizar sus catálogos, sus criterios fiscales para esto. Luego, para el IMSS es un desafío operativo gigantesco, ¿no? Registrar, cobrar, dar servicio a tanta gente nueva. Claro. Y luego está la gran incógnita. ¿Cómo van a reaccionar los propios trabajadores? ¿Cuántos van a preferir la flexibilidad que tienen ahora, aunque sea sin prestaciones, a entrarle a la formalidad con sus reglas, horarios, descuentos? Es un buen punto. La flexibilidad es muy valorada en ese sector. Exacto. Además, sigue estando medio borrosa la línea entre cuándo eres subordinado para lo laboral y cuándo eres independiente para lo fiscal. Se espera que la implementación ya definitiva, después de evaluar este piloto, sea para enero del 2027. Falta camino. Sin duda, un cambio enorme con muchas piezas todavía por ajustar. Pasemos ahora a otra reforma laboral que también sonó mucho, la famosa Ley Silla. Sí, este es más reciente en su entrada en vigor. Fue a mediados de junio de 2025. El objetivo es muy claro y la verdad suena bastante necesario. Mejorar la salud, la ergonomía de la gente que trabaja de pie muchas horas. La obligación principal para los patrones es poner asientos, sillas con respaldo. ¿Para quiénes aplica exactamente esta ley? Principalmente se enfoca en trabajadores de servicios, comercio y lugares parecidos. Piensa en cajeros de súper, personal de seguridad en tiendas, vendedores de mostrador. Ajá, gente que está parada todo el turno. Exacto. La ley dice que deben tener sillas disponibles, ya sea para usarlas mientras hacen su trabajo, si se puede, o por lo menos para que puedan tomar descansos periódicos en áreas específicas. Incluso menciona a la industria si las tareas lo permiten. Pero aquí es donde uno de los artículos que analiza la revista le pone un pero. Dice, bueno, la intención es buena, nadie lo niega, pero le falta precisión. ¿En qué sentido? Pues no define, por ejemplo, qué tipo de silla es la adecuada.
Cualquier banco sirve. ¿O tiene que ser ergonómica? Tampoco dice cuánto deben durar esos descansos, ni cada cuánto tiempo se deben tomar. Queda muy ambiguo. Ya veo. Pero la crítica más fuerte que recoge la fuente no va tanto por ahí, sino por el alcance real de la ley. El alcance real, ¿a qué se refiere? Se refiere al peso brutal de la informalidad en México. Cita cifras del INEGI del último trimestre de 2024. Más de la mitad de la gente que trabaja en México, un 54.5%, está en la informalidad. ¿Más de la mitad? Sí, y para toda esa gente esta ley silla, pues, simplemente no aplica. No hay patrón formal que les ponga la silla. Por eso el autor del artículo lanza una pregunta interesante. ¿Será que esta ley es más un gesto social? ¿Un mensaje de nos preocupamos que una reforma laboral que de verdad vaya a cambiarle la vida a la mayoría de los que se la pasan de pie trabajando en este país? Es una reflexión dura, ¿no? Que aterriza la buena intención de la ley en la compleja realidad laboral mexicana. Totalmente. Pone el dedo en la llaga de la estructura del empleo en México. Ok. Bueno, cambiemos de tema ahora. Vámonos al ámbito fiscal y a las responsabilidades de los profesionales, en particular de los contadores. La revista trae análisis muy interesantes sobre cómo está cambiando su rol. Sí, hay un artículo muy bueno sobre el papel del contador frente a la prevención del lavado de dinero, la PLD. Empieza por lo básico. Explica qué son las actividades y profesiones no financieras designadas, las APNFD. Ok. Este es un concepto que viene del GAIFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es como el árbitro mundial en estos temas. Y ahí es clave el enfoque basado en riesgo, el EBR. Y este organismo, el GAFI, les pone una etiqueta a los contadores y abogados gatekeepers, como guardianes o porteros. ¿Por qué los ven así? Pues porque por el tipo de servicios que dan, asesoría fiscal, crear empresas, manejar fideicomisos, etc., pueden ser, a veces sin querer, una puerta de entrada para que el dinero sucio se meta al sistema financiero legal. Entiendo. Su conocimiento de estructuras financieras, fiscales, puede ser mal utilizado si no andan con cuidado, si no aplican ciertos controles. Ok. Ese es el panorama internacional. Pero, ¿qué dice la fuente sobre México? Aquí los contadores son formalmente guardianes obligados por la ley antilavado. Aquí es donde el análisis de la revista señala un punto bien importante. Legalmente en México, la ley antilavado, la famosa LFPI-RPI, no incluye explícitamente a los contadores como una de estas APNDF. O sea, no tienen las mismas obligaciones de reportar que, no sé, un casino o una inmobiliaria. Exacto, no tienen esas obligaciones formales de enviar avisos, de tener un oficial de cumplimiento registrado, etc. Sí hay una fracción en la ley, la 11 del artículo 17, que habla de servicios profesionales independientes de forma muy general y podría interpretarse ampliamente. Pero Pero la misma ley protege el secreto profesional. Y además, está el Código de Ética Internacional de los Contadores, el ISBA, que les exige confidencialidad. Entonces, hay una tensión ahí. No está tan claro el marco legal directo para ellos como sujetos obligados. entonces, si no son sujetos obligados directos bajo la ley mexicana, ¿cuál es el mensaje del artículo sobre su papel? ¿Se lavan las manos y ya? Es fundamental que los contadores apliquen, digamos, de manera proactiva y voluntaria, dos herramientas clave. La debida diligencia del cliente, DDC, que es el famoso Conoce a tu cliente o KYC, Ajá. y el enfoque basado en riesgo, EBR. El argumento es que estas prácticas no les son ajenas. De hecho, se parecen mucho a lo que ya hacen para temas fiscales. Evaluar riesgos, ver la materialidad de las operaciones de sus clientes. Claro, tiene lógica. Es como usar esas mismas habilidades, pero ahora con la lupa puesta en prevenir el lavado de dinero. Y esto se vuelve todavía más relevante si pensamos en el tipo de clientes que atienden la mayoría de los contadores, ¿no? Que son empresas pequeñas y medianas. Correcto. La fuente recuerda un dato impresionante. Las MIPES son más del 99% de las empresas en México, casi todas. ¡Wow! Y en ese mundo, el contador es muchas veces el asesor de cabecera para todo. A veces, sin que se llame así, termina haciendo funciones parecidas a las de un oficial de cumplimiento para sus clientes. Entiendo. Por eso, la conclusión central del artículo es como un llamado a la conciencia profesional. Dice, contadores, asuman activamente su rol en la prevención. Conozcan bien las reglas antilavado, aunque apliquen directamente a sus clientes, no a ustedes. Y sobre todo, gestionen bien, con rigor,
la debida diligencia y el enfoque basado en riesgo. Es un llamado a ir más allá de la letra chiquita de la ley, ¿no? A una responsabilidad ética. Y hablando de la aplicación de las normas y la relación con la autoridad, la revista también trae cosas muy prácticas, planteamientos que los síndicos de la FNMCP le hicieron al SAT. Sí, fíjate que destacan dos temas muy del día a día. El primero tiene que ver con la nueva plataforma del SAT para pagos provisionales de personas físicas, los que tienen actividad empresarial o profesional. Ajá, ¿qué pasa con esa plataforma? Pues la queja es que la plataforma te precarga la información del IVA acreditable, pero lo hace basándose solo en CFDI que cumplen requisitos muy específicos. ¿Cómo cuáles? Que sean PUE, o sea, pago en una sola exhibición, que estén pagados con transferencia, cheque, tarjeta, y que el uso del CFDI sea solo adquisición de mercancías o gastos en general. ¿Y cuál es la bronca con eso? Pues la bronca, según los síndicos, es que deja fuera otros CFDI que son perfectamente válidos para acreditar IVA. El ejemplo típico, una factura pagada en parcialidades o diferido, PPD, que ya tiene su complemento de pago emitido y cumple todo lo demás. Esos no los precargan. Ah, claro. Y eso afecta el cálculo del impuesto. Exacto. Argumentan que esta limitación de la plataforma, pues, viola los derechos del contribuyente, que no le deja acreditar todo el IVA al que tiene derecho de forma automática. ¿Y qué dijo el SAT? ¿Les dieron la razón? Pues, según reporta la revista, la respuesta del SAT fue más bien técnica. Dijeron, a ver, la información precargada es solo una sugerencia. Ah, El contribuyente puede modificarla, puede quitar, poner, ajustar lo que necesite. Se respeta el principio de autodeterminación del Código Fiscal. o sea, arréglalo tú manualmente. Básicamente. Pero lo interesante aquí es esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre el SAT queriendo automatizar todo con tecnología para simplificar y la necesidad de que esas herramientas no acaben limitando derechos o ignorando la complejidad real de las operaciones. Sí, una tensión que vemos seguido. ¿Y cuál fue el segundo planteamiento importante que le hicieron al SAT? Ese es un clásico de clásicos. El monto máximo deducible para comprar automóviles. Están pidiendo que ya por favor actualicen el tope de 175,000 pesos. Uf, ese tope lleva años, ¿no? Sí, aunque tuvo ahí un periodo que no aplicó, prácticamente viene arrastrándose desde 2007. Se reinstaló en 2016, pero es básicamente el mismo monto. Y el argumento es obvio. Con 175,000 pesos hoy, pues no compras casi nada nuevo. Prácticamente nada. El argumento central es justo ese. La inflación lo ha pulverizado. La fuente menciona que si actualizas ese monto desde 2007, el factor es de más de 2.1. O sea, debería ser más del doble. Claro. Subir el tope a 350,000 pesos, para coches normales, digamos, y 500,000 para los eléctricos híbridos o de hidrógeno. Suena lógico, ¿no? Más acorde al mercado actual. Y además, pidieron que se actualice cada año con la inflación, para no volver a caer en lo mismo. ¿Y qué respondió el SAT a esta petición tan razonable? Pues la respuesta fue un poco burocrática. Dijeron, ese es un tema de política fiscal. Cambiar ese tope tiene un impacto directo en cuánto recaudamos, y eso está fuera de nuestra cancha. O sea que no les toca a ellos decidirlo. Exacto. Indicaron que es un cambio que se tiene que discutir y decidir en el Congreso, a nivel legislativo. Lo cual es cierto, pero bueno, refleja ese desafío constante de que las leyes fiscales se queden atrás de la realidad económica. Sí, un clásico. Oye, y dentro de las complejidades fiscales, hay otro tema que analiza la revista. Muy técnico, pero súper importante para los desarrolladores inmobiliarios. La deducción de terrenos con un estímulo fiscal. ¿Podemos resumir la idea clave ahí? Claro, mira, hay un artículo en la ley del ISR, el 191, que es un estímulo fiscal. Les permite a los desarrolladores inmobiliarios deducir el costo de los terrenos que compran en el mismo año que los compran. En lugar de esperar a vender el inmueble completo. Exacto. Normalmente, el terreno es parte del costo de lo vendido y se deduce hasta la venta. Este estímulo les da un beneficio financiero, digamos, al poder deducirlo antes. Pero tiene reglas. ¿Cómo cuáles? Pues que sea para desarrollos inmobiliarios. Que al vender acumules como ingreso todo el precio de venta, no solo la ganancia. Que si no vendes el terreno, tienes que ir acumulando un 3% anual de lo que dedujiste. Y la regla clave, si pasan más de 4 años y no has vendido, tienes que acumular como ingreso el costo total del terreno, actualizado por inflación. Ok, ahí se complica. Y la pregunta que analiza el artículo es, si llegas a ese punto, a acumular el costo después del 4.º año, luego puedes volver a deducir ese mismo costo cuando finalmente vendes el inmueble, ¿no sería como una doble deducción?
Esa es la pregunta del millón para ellos. Y el análisis de la revista concluye que no es una doble deducción indebida. Y que sí puedes deducir el costo de lo vendido, que incluye el terreno, cuando por fin enajenas el inmueble. ¿Por qué no es doble deducción? La lógica es que, al acumular el costo total como ingreso después del cuarto año, digamos que pagaste el impuesto por ese costo que habías deducido anticipadamente. Ahí se cierra el ciclo del estímulo fiscal. Ajá. Entonces, cuando vendes después ya aplica la regla normal, deduces tu costo de lo vendido. Como ya habías acumulado y pagado impuestos sobre ese costo, hay una simetría fiscal. No te estás beneficiando dos veces por lo mismo. Son dos momentos y dos regímenes distintos. Y el artículo aclara otra cosa. La deducción inicial, la del año de compra, aplica completa aunque le pagues el terreno a plazos a una persona física, porque la persona física acumula el ingreso hasta que lo cobra. Una precisión técnica pero valiosa para ese sector, sin duda. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis, vámonos al último gran tema. Un cambio estructural que se ve muy significativo en el tema de la transparencia del gobierno. Sí, este es un cambio de fondo. Se trata de una reforma profunda que, básicamente, desapareció la Secretaría de la Función Pública como la conocíamos y la transformó en una nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la CABG. Ok. Y esto vino de la mano con una nueva Ley General de Transparencia, que se publicó en marzo de 2025. Pero el cambio más trascendental, diría yo, es que esta nueva secretaría, la CABG, absorbió todas las funciones del INAI. Del Instituto Nacional de Transparencia. El órgano autónomo. Ese mero, el que era el garante autónomo de la transparencia y la protección de datos personales. Ahora sus funciones las tiene esta nueva secretaría que depende del Ejecutivo. Absorbió las funciones. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué hace ahora la CABG que antes hacía el INAI? Pues básicamente concentra todo el poder de regular y supervisar la transparencia y los datos personales que antes estaba en un órgano independiente del gobierno. Ahora, la SAB es la que dice cómo las oficinas de gobierno deben manejar nuestros datos personales, Ajá. es la que supervisa y sanciona si hay faltas administrativas en temas de transparencia, diseña las políticas nacionales de integridad, vigila que todas las dependencias publiquen la información que deben. O sea, todo el ciclo. Todo. Emite los criterios para decir qué información es reservada o confidencial, coordina los sistemas nacionales de transparencia y de protección de datos, y algo crucial, resuelve los recursos de revisión. Los recursos. Si va al INAI. Ahora tiene que ir a la SAEBG para que resuelva. Además, claro, coordina la Política Nacional Anticorrupción. Vaya concentración de funciones. Y mencionan que crearon un órgano específico dentro de esta nueva secretaría, ¿no? Así es. Crearon un órgano desconcentrado. Le pusieron un nombre peculiar. Transparencia para el Pueblo, TTP. Ok. Tiene una estructura que incluye participación ciudadana en una junta consultiva, pero al final del día depende jerárquicamente de la SAEBG. Sus tareas son más bien las operativas. ¿Cómo cuáles? Pues gestionar las solicitudes de información que llegan, administrar la Plataforma Nacional de Transparencia, dar capacitación a funcionarios, emitir criterios técnicos, hacer campañas para que la gente conozca sus derechos, la parte más de ventanilla, digamos. Entiendo. Entonces, viendo todo este rediseño, ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Qué dice el análisis crítico que presenta la revista sobre qué significa todo esto? Pues la principal preocupación que resalta el artículo, y que hacen eco varias voces, es la pérdida de independencia. El INAI era autónomo justamente para eso, para poder ser un contrapeso del poder. Claro. La CBG, en cambio, es parte del Poder Ejecutivo Federal. Depende directamente del presidente. Y eso, pues, genera muchas dudas sobre su capacidad para resolver de manera neutral, sobre todo cuando la información que se pide es incómoda para el propio gobierno, o cuando tiene que proteger nuestros datos frente a los intereses del Estado. Hay un posible conflicto de interés ahí, muy claro. Y se nota preocupación en la sociedad civil, ¿verdad? Sí, la fuente menciona que varias organizaciones civiles ya levantaron la voz. Ven un riesgo real de que se debiliten garantías fundamentales. Nuestro derecho a saber qué hace el gobierno y la protección de nuestra privacidad. Derechos que antes estaban bajo la protección de una instancia independiente. Es un cambio de paradigma fuerte. Totalmente. El artículo incluso dice que México se vuelve un caso raro en América Latina, al eliminar a su órgano garante autónomo de transparencia. La disyuntiva que plantea el análisis es, ¿esta centralización busca de verdad ser más eficiente o el precio que pagamos es la pérdida de neutralidad y de imparcialidad?
Deja la puerta abierta a que se va a necesitar mucha vigilancia ciudadana y chance un rol más activo del Poder Judicial para controlar cómo actúa esta nueva secretaría. Un cambio que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar y habrá que seguir de cerca. Muy bien, pues hemos cubierto bastante terreno hoy. Resumiendo muy rápido, exploramos las complejidades de las nuevas reglas para trabajadores de plataformas digitales y vimos las limitaciones prácticas de la ley Silla. Ajá. Profundizamos en ese rol tan importante, aunque a veces no tan formal, del contador en la prevención del lavado de dinero. Vimos ejemplos muy concretos de esas fricciones entre lo que dice la ley fiscal y lo que pasa en el día a día según los reportes al SAT. Y cerramos con este análisis de la reconfiguración tan profunda de la estructura de transparencia en México y lo que implica para la autonomía. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta zambullida a los temas clave de la revista Cuestión de la FNMCP. No, gracias a ti. Y como reflexión final, creo que lo que queda clarísimo con todos estos análisis es que el entorno en México profesional, laboral, regulatorio, está en un movimiento constante, ¿no? Es súper dinámico. Sí, totalmente. Los temas que tocamos hoy creo que subrayan una necesidad crítica, la de adaptarnos continuamente, la de capacitarnos sin parar y, sobre todo, la de tener un análisis informado, crítico, para poder navegar toda esta complejidad que vivimos hoy y la que se ve venir. Cerramos entonces con esa invitación a pensar cómo nos pegan realmente estos cambios, desde la forma en que pedimos un transporte en una app hasta cómo podemos saber qué hace el gobierno con nuestro dinero, cómo impactan en los distintos sectores y en nuestra vida diaria. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como profesionales, para vigilar y participar? Para asegurarnos de que estas transformaciones, al final, sí se traduzcan en beneficios reales para todos. Ojalá así sea. Hasta la próxima.